Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tomamos en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología, viéndolo desde diferentes ángulos. En esta oportunidad tenemos el privilegio de tener a la profesora Silvia Schimpf. Ella ha estado escribiendo para su disertación doctoral acerca del tema de los orígenes. Bienvenida, Silvia. Gracias. Un saludo para ti, Efraín, y también para la audiencia que nos escucha. ¿Sabes, Silvia? Cuando tú hablas acerca de ese tema que tú estás escribiendo, ¿a qué te refieres con eso del tema de los orígenes? Está bien, hay que definirlo, ¿no? Estamos hablando de los temas biológicos y geológicos que tienen que ver con el origen de la naturaleza y del ser humano. El teólogo Fernando Canale dice que el tema de la evolución es uno de los muchos desafíos intelectuales que los adventistas tienen que enfrentar a medida que traspasan sus creencias de una generación a la siguiente y comparten el mensaje de los tres ángeles en el mundo. Los desafíos intelectuales deben ser enfrentados con armas y soluciones intelectuales. Por eso es que me decidí a hacer mi disertación de este tema, que da como para una disertación doctoral. Indudablemente. Y yo creo que no solamente son adventistas del séptimo día que están interesados, sino que yo veo la humanidad en general. Vemos el mundo evangélico, vemos hermanos católicos, vemos incluso en otras confesiones, el mundo musulmán, vemos allá en el lejano oriente. El tema de los orígenes es algo que fascina a todos y las imaginaciones muchas veces se disparan. Y tenemos que darle entonces oportunidad a voces inteligentes que usen evidencia, y por esa razón le hemos invitado a usted, precisamente porque nos va a hablar un poco acerca del tema de los orígenes y la naturaleza de cómo eso se enseña en las escuelas. Eso parece ser bastante controversial en nuestros tiempos. Y sí, porque depende del paradigma que se utilice para dar la explicación científica de los orígenes. Por ejemplo, desde el naturalismo metodológico habla de que no hay una intervención sobrenatural. Entonces, todo es por procesos naturales, aleatorios, no dirigidos, y este es el enfoque que se está dando en el currículo de la mayoría de los países en este momento. Por otro lado, nosotros tenemos la cosmovisión bíblica cristiana, que pensamos de que hay un ser sobrenatural, inteligente, que es el que creó a la naturaleza y al ser humano. Entonces, esto no es una batalla entre ciencia y religión, como en algunas ocasiones se ha visto. No. Estos son los científicos y estos son los religiosos o los teólogos. Según usted explica, tenemos científicos que pueden ser naturalistas o científicos que pueden tener una cosmovisión bíblica creacionista. Pero usted mencionó la palabra paradigma. ¿Puedes explicar un poco más acerca de eso? ¿Por qué esa base epistemológica o una de la filosofía de la ciencia? ¿Cómo podemos ver esa base epistemológica y cómo podemos explicarla a nuestros amigos que están ahora mismo mirando el programa? Bueno, la epistemología o filosofía de la ciencia ha cambiado bastante en el siglo XX. Lo que antes presentaban los positivistas, que el científico puede vaciar la mente de cualquier presuposición y eso lo va a conducir a la verdad en su búsqueda y en su observación, ha sido reexaminado por los neopositivistas también, y por ejemplo por Popper. Otros, como la Escuela Crítica de Frankfurt, como Habermas, dicen que uno encuentra en la realidad lo que quiere realmente ver y que esa realidad se acomoda a la cosmovisión del científico. Por ejemplo, Kuhn, que es otro epistemólogo, argumentó y habló de los paradigmas, que es la palabra que había mencionado, argumentando que la percepción no es, o sea, es afectada por distintos matrices conceptuales. Y un científico le debe lealtad a ese paradigma. O sea que un científico normal no puede criticar al paradigma o salirse, siempre sus conclusiones deben armonizar con ese paradigma.
y de esta forma se limitan innovaciones también. Pero por ahí surge una revolución, como lo llama él, y entonces cambia el paradigma. Y en este momento realmente estamos bajo el paradigma evolucionista, o como decíamos, del naturalismo metodológico, de que no acepta nada sobrenatural y que todo el funcionamiento del universo, de la naturaleza, todo es por procesos aleatorios. Es interesante que tú mencionas los cambios que ha habido. Antes, especialmente durante el siglo XIX, había ese optimismo de que nosotros podemos ser objetivos y podemos definir, y hay el paradigma. Esa podríamos llamar una metanarrativa que nos habla acerca de los orígenes. En este caso, como tú bien apuntas, se ha hecho desde la perspectiva evolucionista. La metanarrativa ha sido definida por científicos que en el pasado habían alegado que esta es la forma en que podemos nosotros definir los orígenes. Hoy vemos diferentes voces. No necesariamente hay una voz o un set de anteojos, de gafas para mirar, sino que nos ofrecen varios, aunque lo que tenemos en común en todos ellos aparentemente es que ellos ven todavía como casualidad. Así que no hablamos de la evolución, sino hablaríamos entonces de evoluciones, de diferentes definiciones de evolución, y lo contrastamos con lo que tú has mencionado como el paradigma cristiano, o el paradigma creacionista, o el bíblico cristiano. ¿Entiendo eso? Exactamente. Especialmente esto empezó desde hace unos 150 años, o sea, ya se venía gestando de antes, pero había que encontrar una explicación que no tuviera que ver con Dios, y cuando Darwin publicó su libro El origen de las especies, se encontró una forma de hacer esta explicación. Hasta ese momento había estado la cosmovisión bíblica, que también llamamos teísmo, que de un Dios personal, creador, soberano del universo, y que este ser no solamente creó la vida y la naturaleza, sino que también la sustenta, porque eso es lo que la Biblia, ¿no? Hay una intervención divina inteligente en la creación y también en la sustentación de la naturaleza. Sí, cabe notar que entonces la Biblia no trata de definir el origen de las criaturas, ya sea en los humanos o el mundo animal, como simplemente tratando de contestar la curiosidad de los seres humanos, sino que, según tú lo presentas, la Biblia lo hace para hablar acerca del propósito del ser humano, acerca de la misión de su filosofía de vida, más allá que contestar preguntas acerca de orígenes por interés o curiosidad, es parte de ese sentido de destino, o ese sentido de quién soy y hacia dónde voy. Yo creo que en eso es lo que cambia. se llama cosmovisión. Cosmovisión, Exactamente. diferente. Exactamente. Y aunque en este momento, como decía, el evolucionismo es aceptado ampliamente en la comunidad científica, y a veces tildan de no científico si hay otro tipo de explicación, claro. Nosotros, bueno, sabemos que puede haber otro tipo de explicación desde la cosmovisión bíblico-cristiana, y que depende con qué anteojos o lentes uno mire, puede hacer ciencia y tener argumentación científica también, depende de la cosmovisión. Y eso me interesa porque especialmente durante el siglo XIX la retórica del discurso entre algunos círculos científicos era que nosotros somos los científicos y ustedes son los teólogos religiosos, lo que fuera, ese tipo de etiqueta. Afortunadamente programas como el nuestro de Ciencia 360 queremos nosotros darle esa perspectiva completa de analizar desde una perspectiva científica, en este caso creacionista o biblista, respuestas a esas preguntas que se han estado haciendo y se habían estado contestando aparentemente de forma exclusiva desde solamente una fuente, desde la fuente naturalista. Exacto. Lamentablemente, el currículo de la mayoría de los países
latinoamericanos, tiene, y también en Estados Unidos, como hilo conductor lo que sería el evolucionismo, lo vamos a llamar así, la explicación. ¿Por qué? Porque diciendo de que los seres vivos de un primer ancestro han ido evolucionando hasta los seres vivos que tenemos en nuestros días. Y esto se ve, voy a leer de un libro de texto, por ejemplo. Este es de un libro de México. Los anfibios pudieron haber surgido de una especie de peces que vivió hace 350 millones de años, los cuales, aunque tenían branquias para respirar debajo del agua, también tenían pulmones simples para respirar aire de la atmósfera terrestre. A lo largo de muchos millones de años y de manera gradual, sus descendientes emergieron a ambientes terrestres, por lo cual desarrollaron pulmones más complejos. De los anfibios surgieron los reptiles, que a su vez dieron lugar a las aves y a los ancestros de los mamíferos, en los cuales el mecanismo de intercambio gaseoso es a través de los pulmones. Esto es lo que se está enseñando. Ese es el discurso. El discurso oficial, sí. Y los fondos que se utilizan para educación, ya sea en educación como lo que se utiliza en el salón de clases, para los materiales, los fondos que se utilizan para investigación, para yo obtener una beca, para poder hacer estudios, vienen desde este discurso. Yo tengo que aceptar la evolución de una manera darwinista o de una manera naturalista, para entonces ser mi tarjeta de entrada para enseñar y también para recibir fondos. Porque hay una historia detrás de esto. Por ley, en Estados Unidos, desde 1987, aunque la discusión viene desde los 20, por ley solamente en las escuelas estatales se tiene que enseñar la perspectiva evolucionista. Esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia después de mucha discusión sobre la exigencia constitucional de la separación de Iglesia y Estado, sosteniendo que el enfoque creacionista tiene solamente un soporte filosófico y religioso. Por supuesto, hacemos notar que no se menciona que el evolucionismo también se basa en una cosmovisión, ¿no? Que es el naturalismo. Y entonces, de esta forma, se ha logrado mantener legalmente fuera de o se quiere mantener fuera de las escuelas. Pero ya vamos a hablar que no tanto se ha podido hacer eso, ¿no? Así que el Estado, en este caso, ha intervenido para garantizar que sea una sola la versión a la cual los jóvenes están expuestos. Viva la diversidad en este sentido, la democracia. En este caso no ha sido así, la vemos tal vez en la corte o en otros foros, pero en el salón de clases hay una teocracia o una dictadura de parte de la evolución, porque es la única versión, no hay 360, es solamente únicamente una versión la que ellos reciben. Pero eso ayudó también por otro lado a que los creacionistas empezaran a buscar argumentos científicos y hacer investigación sólida, y de ahí se hicieron varios institutos de investigación. Por ejemplo, el Instituto de Investigación de Geociencia que hay en Loma Linda, que tiene la Iglesia Adventista, produce una revista, esta Ciencia de los Orígenes, en español, que trata estos temas desde el aspecto, desde el creacionismo, pero con argumentos científicos. Vamos a dar... Sí, los televidentes pueden acceder a www.grisda.org. Lo van a ver en nuestra página, también lo pueden ver aquí en el televisor, para que ellos puedan acceder a esta revista. Entiendo que en francés, en inglés, en español también tenemos, y en portugués también. Hay que entrar al link donde dice Ciencia de los Orígenes en español para poder leerlo. Otro que quiero mencionar es que muchos científicos no se dicen que son creacionistas, pero sí piensan de que hay una inteligencia sobrenatural. Se los ha llamado del diseño inteligente, que la complejidad de la vida
no puede ser explicada de otra forma, ¿no? Es irreducible, según ellos. Aún Sí. algunos de ellos son ateos o personas que no creen en nada relacionado a la cosmovisión bíblica, pero ellos desde su perspectiva científica reconocen de que la tiene complejidad que- es irreducible. Exactamente. Tiene que haber algún arquitecto, como se hablaba acerca del gran hacedor de relojes, aquel constructor de relojes que se ha hablado en el pasado. Exactamente, que se menciona de eso. Pero todo esto, por ejemplo, no es que toda la población esté de acuerdo. Ok. He encontrado muchos estudios, por ejemplo, hay una encuesta del 2005 que en Estados Unidos el 64% de la población desearía que en las escuelas se enseñara la perspectiva creacionista juntamente con la evolucionista. Pew Forum on Religion and Public Life. Sí, Pew Trust hace bastantes estudios en relación a las percepciones de los norteamericanos sobre la religión y me parece muy interesante esa encuesta, esta estadística que usted está ofreciendo, porque vemos que más de la mitad de la población está interesada en que también se le ofrezca esta visión 360, que ellos tengan la oportunidad de ver tanto la evolución de manera naturalista como también el enfoque creacionista. Exacto. Interesante. Encontré que en los últimos 10 años se ha hecho muchísima investigación sobre esto y en la enseñanza en Estados Unidos. Hay 11 estados por separado que hicieron estudios, por lo menos que encontré, y en el 2008 se publicó un estudio que se hizo en el 2007 de Bergman, Pacheco y Plutzer, que es de todo Estados Unidos. Se encuestaron 900 docentes de biología y entonces realmente se preguntó la cantidad de tiempo para la enseñanza del tema de los orígenes, si lo daban desde la perspectiva evolucionista, si daban creacionismo. Y los datos mostraron mucha variación de un estado a otro y también dentro de los mismos estados. Pero, ¿y qué de tal vez contextos más latinos? Entiendo que en Puerto Rico se han hecho algún tipo de encuesta similar. Hay una encuesta de Maldonado, otro estudio de Soto Sonera que es de la Universidad de Puerto Rico y daban lo mismo que ellos, más o menos el 26% de los docentes enseña creacionismo. Independientemente de lo que tenemos la versión del Estado. Exactamente, en la escuela. Mira, la conclusión que llegaron Bergman y Plutzer es que aunque hay una derrota del creacionismo en las cortes, eso no lo ha mantenido fuera del salón de clases. Muy bien. Lo que les preocupa a ellos, ¿no? Y otro estudio de Moore incluye lo mismo también. En Argentina se hicieron estudios también, Mazzarini con todo un equipo de la Universidad de Buenos Aires, lo publicaron en el 2007 a 111 profesores, y indicando que la falta de conocimiento, de preparación, de actualización era uno de los parámetros que ellos creían por lo que no se enseñaba el evolucionismo. Pero los últimos estudios que se han hecho han visto de que aunque a los profesores se les enseñaba y ahora entendían mucho más, no daba una diferencia significativa después si elegían enseñar o no el evolucionismo. Así que no se trata de ignorancia, no se trata de que ellos no conozcan y que no ha sido actualizado. Ahora están viendo lo de cómo influyen las creencias del docente. Indudablemente. Y si realmente es democrático imponerlo. ¿Y será que se ve eso, un fenómeno similar en otros países, ya sea en Medio Oriente o en otros lugares donde hay culturas monoteístas? Yo encontré en Israel un estudio en 2010, en Medio Oriente, los musulmanes en 2011, en Turquía también, y todos dan resultados similares. O sea que, bueno, está independientemente de donde sea. Esto también tiene un matiz político. Político, muy bien. Michael Apple menciona de que es muy importante los grupos de poder que determinan el capital cultural que se va a enseñar y por supuesto él está preocupado, tiene un libro Educar como Dios manda que publicó hace unos 10 años porque él relaciona toda la enseñanza del creacionismo con los conservadores religiosos y populistas autoritarios, como llama él, pero con la
derecha, con la política de derecha. Entonces eso causa un poquito de confusión, ¿no? De que estamos hablando no de política, sino realmente de la enseñanza de los orígenes desde la cosmovisión bíblica cristiana. Y ese es el peligro, entiendo. El peligro sería que identificaran a científicos serios que están haciendo su trabajo desde una cosmovisión creacionista, que sean puestos todo en el mismo paquete. Exacto. de la misma bolsa de fundamentalistas que tienen una idea de derecha, que tienen tal vez su agenda política con un partido, en este caso en Norteamérica con un partido en específico que tiene ese tipo de agenda, y nosotros deberíamos tratar de desligarnos, entiendo en base a su estudio, de esas nociones o colores políticos e ir más de forma objetiva. Exacto. Bueno, hasta ahora hemos hablado de educación pública, pero realmente hay un estudio de un señor Schultes en Estados Unidos. Él dice que no estamos viendo todo lo otro que es privado. Y lo que allí hay muchísimos estudiantes, 5 millones de estudiantes en 28.000 escuelas. ¿Y qué está pasando allí, no? Y bueno, él hizo el estudio en los colegios luteranos y encontró que realmente los profesores enseñan tanto el evolucionismo como el creacionismo, pero las razones por lo que enseñan el evolucionismo son diferentes a los que se daban en las escuelas estatales, ¿no? Entonces, él trató de demostrar que también hay lo que él llama una corriente silenciosa en lo que son los colegios confesionales y privados. Y yo quiero hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene un sistema educacional muy amplio, y lo que propone. Encontré en el sitio web las características distintivas de la enseñanza. Ponen el amor a Dios, la preservación de la naturaleza, el respeto a los padres, la ciudadanía, y como quinto ponen la enseñanza del creacionismo. Muy bien. Basada en argumentos científicos y lógicos más allá de las creencias religiosas y sin omitir la evolucionista. Por ende, esta enseñanza se encuentra en armonía con las demandas jurisdiccionales también. O sea, dan después en el sitio web, dan 6 razones por las que en las instituciones del sistema educacional adventista se enseña el creacionismo. Las primeras 3 son razones biológicas, hablan de la columna geológica, de los fósiles, de que cómo los seres vivos cambian, o podríamos decir evolucionan formando nuevas especies, lo que llamamos microevolución también. La adaptación de estos seres a diferentes contextos Exactamente. biológicos. Hablan también de la complejidad y cómo hace falta un diseño inteligente para hacerlo, ¿sí? Luego también dan 3 razones que son más bien culturales y educacionales, por qué lo enseñan, mostrando que el creacionismo es un tema cultural y el evolucionismo también, a lo cual nuestros estudiantes están expuestos y tienen que saber. Y también que es una parte de lo que tiene que ser transmitido culturalmente. Pero parte de una herencia. Una herencia. Pero a mí me gusta mucho una de las últimas razones, y la quiero leer textualmente. Muy bien, por favor. Dentro de la educación adventista, la enseñanza creacionista se encuentra en el marco de la educación que sostienen los países sudamericanos. Esto era un link de la educación adventista en Sudamérica. Muy bien. Las normativas establecen que los estudiantes deben ser críticos objetivos de las teorías científicas, puestos que son elaboraciones humanas de una representación que se aproxima a la realidad y que están sujetas a revisión y refutación. Que no son dogmas que llegaron del Sinaí ni nada por el estilo. Es ciencia. Uno de los objetivos de la enseñanza media es capacitar al estudiante para que continúe aprendiendo y tenga autonomía de ideas y pensamiento crítico. Muy bien. Y ahí
presenta, como lo presenta la educadora cristiana Elena G. de White, la obra de la verdadera educación es desarrollar pensadores y no meros reflectores del pensamiento de estos hombres, ¿no? Página 17. Por eso, las escuelas adventistas sostienen que la enseñanza debe contrastar posturas e ideas que promuevan el pensamiento crítico. Y en consecuencia, en las aulas de ciencias se comparan los modelos creacionista y evolucionista. Me pareció una razón importantísima, ya que dentro de la filosofía de educación está el formar pensadores. Entonces, el formar en habilidades de pensamiento crítico va a poder capacitar a nuestros alumnos para todos estos temas controversiales, para que los puedan evaluar. Claro, claro, claro. Toda la información que hay, que viene, que ellos puedan entonces reaccionar y reaccionar. Sí, sí. Ellos no van a tener sorpresas. Cuando ellos lleguen a una universidad y sean expuestos con el tema de la evolución, no van a tener sorpresas. En algunos sistemas confesionales de educación que solamente se presenta en el primer día fue la luz, en el segundo tierra seca, Adán y Eva, y se acabó. Realmente cuando llegan a otros contextos le sacan la sábana o la alfombra debajo de los pies y creen que ahora son iluminados cuando ven la ciencia. Nuestros muchachos no. Ellos han visto que tan científico ha sido el concepto creacionista como también los intentos que ha hecho el darwinismo. Exacto. Bueno, ¿cómo se está haciendo eso? Esto va para la parte 2, porque esto da para 2 partes, lo vamos a continuar hablando. Cómo se está tratando de realizar en las escuelas adventistas y qué estrategias se están usando para llevar a cabo esto. Y yo creo que esto es fascinante, nosotros poder tener la oportunidad de exponer a los jóvenes a documentación, a evidencia, que no sean simplemente reflectores. Me encanta esa cita de la señora White, no solamente reflectores, ya sea de alguien que sea muy bueno. Una persona puede ser muy fiel, pero no queremos que sean simplemente reflectores, queremos que sean pensadores. Y en esta oportunidad en Ciencia 360 queremos precisamente hacer eso, que ellos tengan la oportunidad de analizar, de ver los ángulos y de esa manera llegar a sus propias conclusiones.